empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido. El Pulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente esta tarde en Cuarto Poder. Gracias siempre, como todas las tardes, estar siempre en sintonía de este espacio de reflexión, de análisis, de crítica, también de investigación y también de propuesta de lo que pasa en el país. Recuerde que usted puede escuchar este programa a través del 88.5 en frecuencia modulada acá en el Distrito Central, para el Valle de Sula en el 104.5, allá en el Caribe 95.1 y también en el Pacífico en la 97.9 FM y las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas. Gracias, don Selmi, que aquí está en acción como todos los días. Bueno, las frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Bueno, en este país, como les decimos todos los días, nos perderíamos de mucho si viviéramos en países, en otras latitudes, digámoslo de esta manera. Hace unos años yo comentaba por aquí, antes de darle la palabra a don Carlos, que en el Reino Unido se formó un debate porque un grupo de bomberos asaron un lechón que se los regaló una dama a quien pues le salvaron su propiedad en una ciudad del Reino Unido. Se formó una controversia si era ético o no era ético que los bomberos hayan comido a ese pobre cerdito. Poder, Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, Ana Godoy en producción y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Le agradecemos al doctor Joaquín Mejía, doctor Derecho Constitucional y también tiene un doctorado en Derechos Humanos, por compartir su conocimiento técnico, científico con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde sobre esta polémica que vive el país y que somos un estado de nunca terminar. El particular del tema del Ministerio Público. Mire, don Carlos, ¿se acuerda que ayer o el lunes fue que hablamos así brevemente del tema del Ministerio Público? ¿Por qué? Miren, sabemos perfectamente los antecedentes, lo que le hemos dado cierto seguimiento al director de la ATIC, precisamente al abogado Ricardo Castro. Ojo, no tenemos nada contra el abogado Ricardo Castro, eso que quede claro, sino el manto de misterio y de tramas que hay precisamente detrás de esa figura de Ricardo Castro, que en principio el fiscal general Joel Zelaya lo removió del cargo junto a la abogada Reconco. Perfecto. Pensábamos que él ya estaba fuera del Ministerio Público, pero de pronto nos enteramos de que es movido hacia la UFERCO junto a la abogada Reconco, también el abogado Morales de la FECCO. Pero bueno, ellos no son la noticia es el caso de Ricardo Castro. ¿Por qué Ricardo Castro? Y vamos a ponerte ejemplos para que nos lo pueda explicar perfectamente el abogado Joaquín Mejía. Primero, el asesinato de la agente de la ATIC en 2018 en Santa Rosa de Copán, Cheryl Yubis Hernández, quien pues se habla ahí de que agentes de la ATIC y también un funcionario habrían participado en su muerte. Sí, pero ahí agreguémosle el elemento para el doctor Joaquín Mejía, la legalidad de los nombramientos por el fiscal general que está en calidad de interino. Y le agradecemos nuevamente poder compartir con nuestra audiencia. Abogado Mejía, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que como hay que partir de una premisa, el fiscal interino tiene todas las atribuciones y facultades como si fuera un fiscal permanente, mientras esté de manera interina en el cargo, y en ese sentido no se puede, digamos, señalar prima facie que todas las decisiones en el marco de rotaciones o suspensión de personal sean o estén fuera de las atribuciones que tiene, porque las tiene. Sin embargo, hay que ir caso por caso y determinar si en este caso por caso el fiscal general interino ha cumplido o no con la legalidad respectiva. En el caso del UFERCO hay que recordar que no solamente se trata de los reglamentos del Ministerio Público ni de la ley del Ministerio Público. Un acuerdo, el 001-2020, que es el acuerdo de creación de la UFERCO y que establece una serie
de parámetros para el funcionamiento, integración y desarrollo del trabajo de la UFERCO. Y en ese sentido, por lo menos yo, la crítica que estoy haciendo o la rendición de cuentas que estoy exigiendo es que nos explique el fiscal general interino dónde están las pruebas que demuestran que estos nombramientos que recientemente hizo en relación con la UFERCO cumplen con lo establecido en el acuerdo 001-2020 que crea la UFERCO. Ajá, correcto. O sea, las herramientas legales que le dan a él para hacer los nombramientos. Sí, en el caso del UFERCO en específico, porque hay que recordar que obviamente el Ministerio Público tiene su propia ley orgánica y además tiene sus propios reglamentos. Hay fiscalías que tienen sus propios reglamentos. Sin embargo, en el caso del UFERCO, como es una unidad especial y fue creada a través de un acuerdo, el 001-2020, como una respuesta a la salida de la MASI y a la desintegración del UFESI, entonces se crea la UFERCO a través de un acuerdo y en ese acuerdo se establecen los requisitos. Les voy a poner un ejemplo. El artículo 4 del acuerdo establece cuáles son los requisitos para ser jefe y subjefe de la UFERCO. Eso es lo primero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, tiene una serie de requisitos que ser hondureño, encontrarse el pleno goce de sus derechos civiles, etcétera. Pero hay unos que me parece a mí que son muy importantes. Le voy a mencionar el del literal jefe o subjefe de la UFERCO sea de reconocida capacidad profesional, solvencia moral y honestidad comprobada. El literal no haber sido sancionado por la comisión de faltas menos graves o graves en el desempeño de su cargo. El literal F, haber obtenido una calificación de sobresaliente o excepcional en el desempeño que resulte de los procedimientos de evaluación y certificación como fiscal jefe de Fiscalía Regional, Local o como jefe de sección. Y el G, que me parece muy importante, haber aprobado satisfactoriamente los procesos de certificación y confianza que manda la ley y la reglamentación especial del Ministerio Público. En ese sentido, la pregunta que estamos haciendo es que el fiscal, como una forma de rendir cuentas y de transparencia, nos explique cuáles son los sustentos, digamos, que hacen o que fundamentan la decisión de hacer este tipo de nombramientos. Y voy más allá, y aquí en relación con cualquier fiscal que se nombre a formar parte de la UFERCO, porque el artículo 5 dice que una de las funciones del fiscal jefe y del subjefe de la UFERCO son las siguientes, y aquí me voy a detener en el literal M. Dice proponer al director general de la Fiscalía inicio de procedimientos de evaluación y certificación que fueran requeridos para la contratación de nuevos agentes fiscales, investigadores y personal técnico, igualmente previo certificación y evaluación de servidores y funcionarios que ya laboren al interno de la institución en otras fiscalías y unidades especializadas cuando se requiera su servicio. Es decir, que para que el fiscal general hiciera estos movimientos, debería de existir previamente una propuesta de Luis Javier Santos como jefe de la UFERCO. Y segundo, debe de haber, previo a esos nombramientos, está la certificación y evaluación de estos servidores que están siendo trasladados a la UFERCO. Y eso es lo que se está, al menos desde mi punto de vista, es lo que debemos exigir como sociedad. Porque si se está haciendo de espaldas de lo que dice el propio acuerdo, obviamente estamos hablando de decisiones que no se apegan a la legalidad interna en relación con la UFERCO. Y no estamos cumpliendo con el compromiso que venimos demandando como sociedad de restituir, de recuperar la credibilidad y responsabilidad del Estado del Derecho de una institución tan importante, si no se cumple con la ley. Sí, yo lo que planteo es que no podemos ignorar el contexto. Y si bien es cierto, la comisión permanente tiene facultades constitucionales para nombrarlo de manera interina, pero no podemos ignorar que hay un contexto de polarización que coloca a estos fiscales interinos en una situación que implica una legitimidad bastante frágil, lastimosamente, por este contexto de polarización. Y por esto, todavía más, es que el fiscal general interino y su adjunto deben de tener mucho cuidado con los pasos que dan. Y en este sentido,
obviamente estamos hablando de la UFERCO, que es una unidad sumamente importante para la lucha contra la corrupción, y por tanto lo mínimo que uno espera es que las decisiones que se tomen alrededor de la UFERCO estén acorde con la normativa especial que regula el tema de la UFERCO. Y por tanto, la pregunta, insistimos, ¿verdad? Si se ha nombrado a un subjefe de la UFERCO, ¿se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 4 del acuerdo 01-2020? Sí, se ha rotado a otros fiscales para formar parte de la UFERCO. Se hizo propuesta a propuesta del fiscal jefe Luis Javier Santos, porque es lo que dice el artículo 5 literal M, y además se hizo ya previamente la certificación y evaluación de estos servidores. Estamos hablando de algo serio, y el no hacerlo, en caso de que no se haya hecho, puede ser que se haya hecho, pero obviamente creo que como una manifestación de transparencia, el fiscal general adjunto y el titular interino tienen que mostrar a la sociedad que han cumplido con los requisitos establecidos en el acuerdo de creación de la UFERCO. Y es responsabilidad del funcionario público, más en ese nivel, de informar a la sociedad hondureña, a la nación, de estos tipos de decisiones que se toman, abogado. Sí, y sobre todo, insisto, hay una situación de polarización que trae consigo unos frágiles niveles de legitimidad, y además hay también un anuncio previo donde, al menos a nivel de medios de comunicación, se anuncia que se está destituyendo a ciertos funcionarios, y en teoría se está destituyendo por no cumplir con su trabajo, y luego aparecen nombrados en la UFERCO. Obviamente esto genera suspicacia, y por otro lado no hay ninguna manifestación de transparencia para que nos digan si se ha cumplido con lo que establece los artículos 4 y 5 del acuerdo 001-2020 que crea la UFERCO, y en tercer lugar tampoco hay una posición oficial del Ministerio Público anunciando todas estas cuestiones que hemos planteado aquí. ¿Tiene validez lo que la interrogante que hacía Brian con respecto al señor Ricardo? Sí, miren, ¿y por qué hablamos nosotros de Ricardo Castro? Primero, hay 3 antecedentes que tenemos que mencionarlos aquí. Primero, la muerte de Cheryl Yuvis Hernández en 2018. Ahí hubo un encontronazo, si usted recuerda, abogado Mejía, entre la doctora Villanueva, el entonces fiscal general Chinchilla y el mismo Ricardo Castro, porque los dos sostenían de que fue un suicidio, pero las pruebas apuntan de que fue un asesinato. Primero. Segundo, durante la gestión de Ricardo Castro hubo, vamos a manejarlo como presuntas bandas paramilitares. Parece que cortó la comunicación, restablezcámosla, Ronald. Bueno, gracias, sigue el doctor ahí, ¿verdad? Bueno, luego en San Pedro Sula, a mediados de 2018, sujetos vestidos con uniformes de la ATIC asesinaron a un miembro de la banda de los Olanchanos y a su lugarteniente, una gasolinera en el Boulevard del Este que va camino a la Lima. Y tercero, ese mismo año, supuestos agentes de la ATIC ingresaron a la casa de 2 estudiantes, fueron sustraídos de esas casas y estos muchachos aparecieron sin vida acá en la montañita. O sea, ojo, no estamos señalando a Ricardo Castro, sino que esto ocurrió en la gestión de Ricardo Castro y que él en consecuencia queda empañado por ese tipo de acciones. Cuando se anuncia de que es removido de la ATIC, entonces uno supone en principio, hombre, qué bien, porque este tipo no estaba haciendo nada bueno, y también basemos en el comunicado de que no se cumplieron con las premisas respecto al combate a la corrupción, que por eso han removido, y de pronto aparecen en la UFERCO. ¿Qué pasa ahí, abogado, desde su perspectiva? Pues sí, este es otro asunto muy importante, porque imagínense que para ser fiscal jefe y subjefe, una de las cuestiones fundamentales que dice el artículo 4, literal D, es tener reconocida capacidad profesional, solvencia moral y honestidad comprobada. Y obviamente cuando hay tanto ruido alrededor de una figura que ahora es nombrada en la UFERCO, obviamente genera demasiadas suspicacias, y yo creo que si realmente ese discurso de recuperar el Ministerio Público tiene fundamentos, entonces yo creo que cada paso que se den debe de ser pasos apegados a la legalidad, y sobre todo viendo el contexto. Cuando estamos hablando de que ha habido tantos señalamientos que no han quedado totalmente despejados, creo yo que es muy importante que el fiscal general interino
tome en cuenta todos estos asuntos antes de hacer nombramientos de este tipo. Y yo voy a insistir en algo que ustedes ya dijeron. Aquí no estamos en contra, de manera personal, en contra de nadie. De hecho, yo ni siquiera conozco personalmente a las 3 personas que nombraron. Yo me estoy remitiendo nada más a lo que dice el acuerdo 001-2020 y contrastando y pidiendo explicación si se está cumpliendo con esa normativa interna y que es especial de los OFERCO. Ya estamos viendo los movimientos mediáticos, la narrativa mediática, manifestando de que como fiscal general interino no está facultado para hacer movimientos de esa naturaleza. Eso es lo que trata de fundamentar en el imaginario de la población hondureña, como preparando de que es ilegal. Sin embargo, del nombramiento se sabe que es legal, pero reitero, yo tampoco, abogado, no conozco al señor Ricardo Castro, más que yo he tenido la oportunidad siquiera de entrevistarlo más que cuando da declaraciones, y como nunca he tenido problemas tampoco con la justicia, pues eso es también un adelanto a mi favor para no conocerle. De la transparencia que los funcionarios que se están eligiendo o nombrando tienen que mostrarle a la sociedad hondureña para tener la transparencia de la institucionalidad, abogado. Una lucha que hemos mantenido permanente, pero parece que los que llegan no escuchan. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si a mí me dicen de que el fiscal general interino y su adjunto no tienen facultades para hacer nombramientos, que a mí me expliquen en dónde se encuentra eso. Sí. ¿En dónde? A mí que me expliquen, a mí que no me tiren discursos y palabras, no, que me digan cómo yo lo estoy haciendo ahora. Estoy señalando claramente los artículos literales de un acuerdo de creación de los OFERCO. Pues lo mismo, mientras a mí no me demuestren jurídicamente, con datos claros, objetivos, concretos, artículos donde está que no pueden nombrar, entonces para mí eso son simples, es una simple, en mi opinión, manipulación y utilización de este tipo de cuestiones para seguir polarizando a la sociedad. Pero por eso mismo es que yo digo, como la sociedad está tan polarizada, la legitimidad en la que descansa el nombramiento interino de Morazán y de Zelaya es tan frágil. Entonces es necesario que además, para ser coherentes con el discurso que han lanzado sobre recuperar el Ministerio Público, lo mínimo que uno espera es que se apeguen a la legalidad. Y en este caso, en el caso específico de los OFERCO, hay un acuerdo de creación y ese acuerdo de creación establece claramente una serie de requisitos para poder nombrar personas para integrar la OFERCO, y se tiene que respetar. No hacerlo, obviamente, implica darle espalda a la legalidad y profundizar entonces las críticas que muchas veces no son fundamentadas en contra de su elección. Y creo yo que ese es el asunto. Yo quisiera pensar inocentemente que esto fue un desliz en caso de que no se hayan cumplido los requisitos, y que fue incluso, entre comillas, por ignorancia, aunque nadie puede alegar ignorancia de ley. Yo creo yo que sí es importante que se aclare esta situación alrededor de estos 3 nombramientos, que si es necesario que se revierta esa decisión si no se ha cumplido con la legalidad especial de la OFERCO, y por último, obviamente, que a partir de ahora tengan mucho cuidado en las decisiones y en los pasos que van a dar. Yo sé, antes de ir a la pausa, abogado, que usted está notando una versión jurídica y que es correcta, la que usted da. Pero también acá, y por eso nos centramos precisamente en el caso de Ricardo, para elegir a sus diputados, votarían para que anduvieran ahora de la mano y apoyando y diciendo que hay que darle libertad a los señalados por corrupción. La misma interrogante le haríamos a esos simpatizantes y militantes del PCH, que si votó la gente por ellos para que ahora anden enarbolando y amparándose en la democracia para estar defendiendo a quienes fueron señalados, y que ahí están esos diputados
qué expulsaron a la masa de abogados, ese llamado a esos partidos políticos, son los responsables de la conversación que tenemos. Sí, definitivamente. Aquí hay obviamente muchas responsabilidades de toda la clase política, unas más que otras, sin ninguna duda, sobre todo quien ha estado gobernando en la última década del país, o yo diría desgobernando en la última década del país. Y en ese sentido creo yo que uno lo mínimo que podría exigir de partidos que se autoproclaman luchadores contra la corrupción es coherencia. Y la coherencia implica una cosa muy sencilla, que yo he insistido en eso. Podemos y tenemos la obligación en una democracia de sentarnos a dialogar con todos y con todas, incluso con aquellos violadores a la Constitución. Pero una cosa es sentarse a dialogar, porque la democracia forma parte, el diálogo forma parte de la democracia. Una cosa es dialogar, pero otra cosa es aliarse. Cuando yo me alío, cuando yo busco una alianza, lo que estoy diciendo es que Para más información, Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, Presidenta. ¿Sabías que ahora puedes hacer planes de pago para ponerte al día con tus impuestos de la alcaldía? Así es, ahora la Alcaldía Municipal del Distrito Central te da hasta 12 meses para cumplir con el pago de tus impuestos municipales. Acércate a nuestro edificio ejecutivo frente al Hospital Viera y ven y hace tu contrato de pago con nosotros. Te estamos atendiendo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información, llámanos al 2220-6086. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Bueno, miren, una cosa, yo Carlos. siempre pregunto, yo les aseguro que cuando nombraron a doña Rocío Tábora de ministra, sobraron las llamadas para felicitarla y hubieron muchos cafés, muchos tés y muchas fiestas de celebración. El problema que la hayan enviado a Támara radica porque la agarraron en Guasable, o sea que estaba huyendo. Por muy bueno que sea el abogado, ¿cómo va a justificarse? Aquí le dijeron que se presentara a los juzgados y ella andaba allá en Choluteca. Y no andaba en Choluteca en la ciudad, sino que en la frontera. Sí, pero ahí yo creo que, bueno, es que cualquiera en esa situación legal es un poco terrible. ¿Qué anda haciendo Carlos Paz y lo llama a la justicia y aparece en la frontera en vez de ir al juzgado? No, es que huyendo, no va a decir usted que anduvo comprando. Fue capturado. Fue capturada. ¿Cuál historia que presentada? Capturada en la frontera. Y la capturaron. Le reitero, los elementos que tenemos es que la policía nicaragüense le dio, si ingresa al territorio, vía virtual. Está a través de Zoom, el abogado Zelaya. Bueno, ya vamos a ir con el abogado Zelaya en cuestión. El Ministerio Público, estimados oyentes y televidentes, la misión es representar al pueblo hondureño. Para eso se creó, pero ha sido una institución que a medida ha avanzado el tiempo, en vez de mejorar su eficiencia y calidad del servicio que debe prestar a nuestra sociedad, ha ido empeorando, al grado que, como decía el abogado Joaquín Mejía, sería tonto su servidor si dijera que es imposible que esté infiltrado del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción. Fiscales que han sido preparados por el Estado y después son defensores de los corruptos, son defensores de los delincuentes. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que este no ha tenido su mentalidad perversa por instinto natural? Ya tenemos al abogado. Sí, hoy está el abogado. Abogado, un gusto saludarlo esta tarde. Buenas tardes, mil disculpas por los impases técnicos. Muy buenas tardes a ustedes, al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha a través de este importante programa. Es lamentable lo que está sucediendo en el país y producto de estas situaciones que se han manejado, no solo en los últimos 12 años, en los últimos 40 años podemos decirlo, desde que volvió la democracia o la pseudo-democracia en nuestro país, desde 1981 con la constituyente, en el 82 el primer presidente electo de forma democrática en el siglo XX, que es el doctor Roberto Suazo Córdoba, y así subsiguientemente hasta los
8 años que estuvo al mando del Ejecutivo el expresidente Juan Orlando Hernández. Hemos visto una serie de eventos que han desencadenado en judicialización de causas de altos funcionarios, y el tema que abordamos esta tarde es el requerimiento fiscal que se le presentó a 2 ex ministras del gobierno de Juan Orlando Hernández. La señora Tábora, pues lamentablemente trasciende en algunos medios de comunicación de que pretendía ingresar al hermano país de Nicaragua. Al ser sorprendida con una alerta roja de Interpol, producto del libramiento por parte del tribunal competente hacia la región, lógicamente centroamericana y a nivel mundial, ella en el momento que pretendiera ingresar a cualquier país iba a ser requerida, detenida y puesto a la disposición de las autoridades hondureñas. Es por eso que ella decide regresar, y en lo que regresa se da cuenta la autoridad hondureña que le está dando persecución, y es ahí donde la requieren y lógicamente la detienen y la ponen a la orden del tribunal competente que libró la orden de captura, en donde vimos hace un instante de que fue remitida a un centro penitenciario con detención judicial en virtud de que se legitiman los presupuestos de la imposición de la medida, porque ella pretendía huir del país, o sea que hay peligro de fuga, y esas valoraciones las hace el juez de primera instancia, y es por eso de que es remitida a un centro penitenciario por mientras dura la audiencia, porque podría cambiar su situación una vez que se proporcionen los medios de prueba que va a presentar el equipo de defensores de la exministra, y las pruebas que va a aportar el Ministerio Público para sustentar la tesis acusatoria y poder por lo menos encontrar el indicio racional de participación de los delitos que se le imputan, y posteriormente en un debate judicial y público lograr probar la culpabilidad de los mismos. Abogado Marco Zelaya, en mi consulta y para nuestra audiencia, como se dice popularmente, si van a pegar los requerimientos o se van a reír de nosotros, la nación hondureña, amparados en el famoso Código Penal, como pasó con los Pandoros y la cadena de actos de corrupción que andan en libertad definitiva porque le dieron sobreseguimiento. Bueno, un buen punto de parte suya. El pueblo hondureño espera que con las nuevas autoridades del Ministerio Público exijan de los que nos representan en los intereses de la sociedad hondureña como fiscales del Ministerio Público, las diferentes fiscalías, que si presentaron este requerimiento es que efectivamente se hizo un análisis a profundidad y que no le va a quedar la menor duda al juez o tribunal de que esta persona sí participó en estos hechos, que valga la redundancia, son 7 hospitales móviles valorados en más de 48 millones de dólares. ¿Quién autorizó el cambio de divisas? Mire, licenciado, si usted para cambiar $100 le piden hasta la partida de función de su abuelita. Es cierto. Y se lo digo coloquialmente, porque yo he ido a cambiar $100, lo ponen en una lista de espera, y no es posible que el señor Marco Bográn le haya solicitado a la señora Tábora como ministra de Finanzas que le hiciera el favor de cambiarle nada más y nada menos que 48 millones de dólares de la moneda nacional a moneda extranjera, y más allá de eso, dar un clic en la computadora y hacer un solo pago, aun y cuando no se contaban ni siquiera con los compromisos del programa de regularidades. Hicieron una revisión del caso, y como contaban ya con un informe concluido y ya con todos los elementos de prueba, tomaron la decisión de presentar el requerimiento en contra de estas 2 ciudadanas, y lamentablemente pues me imagino yo que se filtró cierta información y producto de ello pues pretendieron evadir la justicia, y es ahí donde fue peor el remedio que la medicina, y tendrán que esperar el término que manda la ley para poder establecer si hay o no grave responsabilidad por parte del juez de primera instancia. A mí me llama la atención, abogado, que, bueno, el tema de, antes de ir a la pausa, me llama la atención en algo. Bueno, se dio la pandemia del COVID, compraron los hospitales móviles, vino el Ministerio Público, inició toda la investigación, abrir una cuenta de ahorro, pero no tienes tiempo. En los tribunales del país, porque también cuando se separan a estos funcionarios como Ricardo Castro y la abogada Reconco de la ATI, de los cargos que tenían, y también se quiere dejar en el imaginario de nuestra población que era por deficiencia, y por eso le consultamos al abogado Zelaya sobre los requerimientos, y eso significa
que la investigación estaba concluida, que no había procedido a presentarse los requerimientos porque la norma establece que debe firmar el fiscal general. ¿Cuántos meses tuvo también el señor Cibrián Bueso y no se procedió? ¿Es así, abogado? Correcto, pero quisiera acotar algo. Fíjese que en descargo de los que dirigían la ATIC pueden suceder dos situaciones. La número uno es que el expediente estuviera concluido y lo tuviera bajo reserva el director de la ATIC. Eso es un primer escenario. Y un segundo escenario es que lo concluyó y lo turnó al fiscal que ordenó esas diligencias y el fiscal lo tenía bajo su guarda. En este caso sería el fiscal general adjunto o en su defecto el director de fiscales. Esos tres son los que pudieron haber tomado la decisión de no judicializar la causa en virtud de que era un compromiso que posiblemente políticamente tuvieran ellos de no encausar a nadie mientras no llegaba el nuevo fiscal que fuera de la venia de estos grupos de poder que no quieren que la justicia, volverse a la justicia, llegue hacia ellos, solo quieren que la justicia llegue al pueblo pobre o pobre pueblo, los que delinquen en tierra adentro y los de bagatela. Eso es lo que realmente ha sucedido. Pero al haber cambio de autoridades y haber nombrado la comisión permanente nombrada por el ingeniero Luis Redondo, lógicamente se judicializa la causa, se presentan los requerimientos y habrá que analizar el requerimiento en su totalidad, si realmente cuenta o no con toda la base legal para poder encontrarlos como responsables de estos hechos que se quedan cortos. Ahí hay una colusión, podrían inclusive ser acusados por el delito de para delinquir, una asociación ilícita para delinquir, disculpe que me trabé, asociación ilícita para delinquir, en virtud de que, si bien es cierto, son de cuello blanco, pero es una organización criminal en defraudar los fondos del Estado. El fiscal Luis Javier Santos, yo en su momento lo abordé, le dije, abogado, usted debería de introducir esta figura para que el juez la analice y de encontrar algún grado de colusión o responsabilidad entre varios autores, poder establecer este delito que conlleva una pena de 8 a 13 años y posiblemente hasta 20, dependiendo quién sea la cabecilla o por las agravantes por haber sido alto funcionario. Ahora bien, abogado, bueno, con estos movimientos, porque como ya surgió este tema de la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, también aquí como que va a haber una persecución penal, se va a reactivar y va a ser intensa y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero aquí el asunto es que observamos una oposición, por ejemplo, desde el Congreso, que se autoconvocó a sesiones y anuló o declaró sin valor ni efecto los nombramientos de los abogados Zelaya y Morazán, y que hoy pues siguen insistiendo en eso y estamos viendo los resultados. ¿Qué escenario prevé usted en el corto y mediano plazo? Mire, rápidamente por el tiempo de la televisión, para que tuviera efecto esta convocatoria que he hecho los jueces, tendría que ser sancionada el decreto por la presidenta Ignacio Mara Sarmiento, que eso no va a suceder. Y un segundo escenario tendría que ser publicada la resolución o el acuerdo que se haya llegado por parte de estos diputados de oposición y ser enviado a la oficina que maneja lo que es la Gaceta, la ENAC, Empresa Nacional de Arte Gráfica, para su publicación, para que pueda convertirse en ley tal como lo manda la Constitución de la República. De no ser así, solamente va a ser un acuerdo entre ellos y va a quedar como un archivo memoria, pero no va a tener ningún efecto jurídico, dado que no tiene todo el procedimiento de ley para poder hacerlo valer ante un juez o un tribunal competente. No, en pocas palabras, no tiene ninguna eficacia. Tal vez para poder hacer el derecho al pataleo o poder establecer algunos argumentos propios de la oposición tenga validez, pero jurídicamente le puedo decir esta tarde que no tiene ningún tipo de validez, mientras tanto no sea sancionado por la presidenta Ignacio Mara Sarmiento, o en su defecto, una vez sancionada, publicada en el diario oficial de la Gaceta, para poder revertir el nombramiento que se hizo por la comisión permanente, ya que están investigadas de autoridad en el artículo 207, 208, numeral 11, en relación al 320 de la misma Constitución. Y es donde yo le digo a usted, licenciado Polo Hondureño, que todos esos recursos no van a tener ninguna eficacia, porque el recurso que presenta el abogado Cibrián Bueso es para que lo restituyan, pero ¿cómo lo van a restituir si la misma Constitución dice que el periodo de él son 5 años? ¿Qué más? Estuvo 5 años, un mes. Él va a acabar el 30 de septiembre del 2023.
y estuvo hasta el 31 de octubre del 2023, o sea que estuvo 30 días de más, a donde más bien hay que revisar estas acciones que tuvo, si es que las tuvo, o alguna decisión que tomó, porque posiblemente estaría lindando con un delito y que se hizo al margen de la ley porque su periodo ya había concluido. Cómo no, muchas gracias, abogado. Usted en el clavo, dio en el clavo, y ahí en la oposición lo único que le queda es el derecho al pataleo. Pero gracias, abogado, por su participación esta tarde en Cuarto Poder. Participar, un saludo. Bueno, gracias al abogado. El abogado Marco Zelaya, destacado penalista de nuestro país, y le pedimos disculpas a nuestra audiencia por las fallas técnicas. Sí, ahí es problema del repetidor, ¿verdad, Ronald? Sí, ahí en el repetidor ahí se nos sale de las manos. ¿Quién le falló a Rocío Tábora y a Consuelo Flores? Fue el mismo fiscal general Oscar Armando Chinchilla y el señor Cibrián Bueso, porque debieron haberles informado, las están investigando, aunque no hayan tenido acceso al expediente, porque el señor de la ATI haya sido habilidoso. Si lo expongo, un trabajo de balde. ¿Quiere creer una cosa, don Carlos? Ya en 10 segundos, miren, por eso le volvemos a repetir. Miren, le había quedado tiempo de comprar la nacionalidad en Nicaragua. Sí, miren. Bueno, yo creo que doña Consuelo ya está en Nicaragua. Hay un dicho que dice que nadie se va de este mundo sin pagar lo que debe. Y esto es karma también. Y la licenciada Tábora, ella sabrá en su conciencia qué fue lo que pasó. Es que la licenciada Flores es de esa zona de al lado de Choluteca, entonces se le hacía más fácil ahí, y conoce los pasos también, porque es que la gente que vive en esas zonas conoce los pasos. No hay ciegos en los pasos ciegos. No hay puntos ciegos, sino ciegos en los puntos. Veámonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes.